Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Paula Mariño. El día de hoy voy a realizar la exposición respecto a la práctica clínica educativa que realicé en este tiempo. ¿Dónde se desarrolló? Se seleccionó la institución educativa departamental Joaquín Sabogal, que es una institución rural que da en el municipio Quipile, Cundinamarca. Manejan diferentes tipos de grados escolares. Sin embargo, el que nos compete a nosotros por esta práctica es el nivel preescolar. La jornada que manejan es una jornada única de 7 de la mañana a 12:30 de la tarde. Sin embargo, por todo el tema del COVID, ellos se encuentran en casa con sus papás manejando todo virtual. La caracterización del niño escogido, el nombre del niño lo vamos a manejar como AFPS, tiene una edad de 5 años, vive con sus papás en una zona rural, teniendo en cuenta que papá y mamá se encuentran separados, entonces están en diferentes casas. La escolaridad, como lo proporcionamos anteriormente, es preescolar y la modalidad de atención que se realizó de las terapias es virtual por la contingencia del COVID-SARS-19. Aquí cabe aclarar algo y es que las condiciones económicas de los papás son precarias, entonces el papá no contaba con un smartphone que permitiera la realización de las terapias, entonces tenía que pedir prestado un celular a alguien y la mamá contaba con el smartphone, pero pues se encontraba aparte, entonces cuando se encontraba con la mamá solamente manejábamos el tema del WhatsApp porque no tenía memoria y con el papá manejábamos el WhatsApp también, pero diferentes tipos de contacto para poder realizar la terapia con el niño. El objetivo general fue implementar estrategias y actividades de estimulación del lenguaje en la etapa temprana de 0 a 5 años, incluyendo a docentes, estudiantes y profesionales que se encuentran en la institución educativa departamental Joaquín Sabogal. Como objetivo específico o objetivos específicos tenemos 4. El primero fue proporcionar estrategias de estimulación del desarrollo del lenguaje para los niños de 0 a 5 años. El segundo es explicar la aplicación funcional de materiales didácticos online para el uso y apoyo del aprendizaje en pro del desarrollo del lenguaje por parte de los maestros de la escuela y también de los papitos que están con el niño seleccionado. La tercera fue describir la importancia de una adecuada estimulación del lenguaje en niños de 0 a 5 años por parte de su entorno inmediato, teniendo en cuenta que es el colegio y en este momento la familia. Y el cuarto, prevenir las alteraciones del lenguaje que puedan afectar el desarrollo del habla, lenguaje y comunicación en los niños dentro del colegio de 0 a 5 años. Como actividad general que se realizó dentro de la institución fue la presentación y solicitud de ingreso a la institución al rector, tanto al rector como a los docentes y a los padres de familia del niño seleccionado, y allí se encuentran las fechas. También se hizo la presentación posteriormente, después de pedir la solicitud de ingreso, en donde se exponía lo que trabajó un fonoaudiólogo y lo que podíamos proporcionarle dentro del desarrollo de la actividad de la práctica. Luego, después de todo este proceso, se hizo como tal la presentación, una sensibilización docente y también a los padres, en donde se entregó una cartilla de necesidades comunicativas. Esta se entregó puntualmente a los docentes para que ellos tengan en cuenta qué puede suceder o qué puede presentar un niño dentro de la institución, porque de pronto hay algunos niños que pueden pasar desapercibidos. Y teniendo en cuenta estas estrategias o estas recomendaciones proporcionadas, pueden identificarlos con mayor facilidad y podemos intervenir con mayor tiempo de ganancia y no esperando hasta que presente una alteración del lenguaje. Luego se realizó una indagación de la estructura organizacional y administrativa. También se entregaron estrategias de estimulación para el desarrollo del lenguaje tanto a los padres como a los niños. Como a los maestros, para evitar que se instaure una patología del lenguaje en los niños de este colegio. También se proporcionó un material didáctico online que sea de fácil acceso tanto para los padres y como a los niños como a los docentes, porque teniendo en cuenta que se encuentran en una zona rural, a veces cuentan con material muy precario. Entonces, al proporcionar este tipo de material, pueden apoyar algunas estrategias o algunos procesos de conocimiento en pro del desarrollo del lenguaje, principalmente para que ellos puedan desarrollar en sus casos de manera independiente.
y luego al culminar se realizó una socialización de todo lo que se hizo en la práctica con el rector y con los padres de la familia. Puntualmente se hicieron reuniones cortas, concisas, con todo el personal que ya se mencionó anteriormente. Se proporcionaron las estrategias necesarias para el desarrollo del lenguaje y para prevenir la instauración de una alteración del lenguaje, teniendo un concepto claro y sabiendo cómo utilizar esas estrategias en ese tipo de casos. El proceso de intervención puntualmente se utilizaron dos test, el TAR y el ELA-Albor. El TAR maneja el nivel fonético y el ELA-Albor maneja el grado de dominio en los diferentes fonemas. Se utilizaron y se obtuvieron resultados pre y post. A nivel de pre, se obtuvo que realizaba sustituciones, omisiones, ceseos, sínfones, tanto en la sílaba media, en los dífonos vocálicos consonánticos y en las palabras polisilábicas y en las frases. En todo este contexto presentaba dificultad evidenciada en los dos tests. Tanto en la sustitución, en mayor medida presentaba en posición media las sustituciones, las omisiones en la posición inicial y final. El ceseo era únicamente en la posición inicial, pero de manera aislada lograba realizar la producción del fonema S. En los sínfonos realizaba omisión, sustitución o cambio del orden dentro de la palabra. Entonces, por ejemplo, no decía, no sé, premio, sino permio. En la sílaba media, en los dífonos vocálicos, como ya lo mencioné, también ahí presentaba dificultad y en la frase acumulaba todos estos errores. Entonces era muy complicado lograr entender lo que quería decir según referencias tanto de los docentes como de los papás. En los resultados finales podemos evidenciar que en los fonemas logra la repetición de las palabras sin necesidad de que la persona se lo tenga que decir 5 o 10 veces, sino solamente una vez, por mucho 2. En las palabras polisilábicas continúa presentando dificultad, sin embargo se da cuenta que presenta la dificultad. Entonces él dice la palabra y ahí mismo queda mirando a la persona que se encuentra acompañándolo y también le dice, ¿cómo es que es? ¿Me puedes ayudar? Entonces eso es algo bueno también, que se dio cuenta que está cometiendo errores y ya reconoce a él mismo y dice, es que yo estoy hablando mal. Entonces lo que hace es que permite que la persona le ayude a retroalimentar en su error y lo que hace es que maneja un contacto visual e inmediatamente lo logra repetir. También hace una separación silábica, lo que le facilita que la persona le entienda lo que quiere decir y también poder articular mejor las palabras. A nivel de los dífonos necesita contextualización marcada, es decir, le pasa lo mismo que en la parte polisilábica. Entonces presenta una dificultad en un dífono y la persona tiene que decirle, ojo, mira lo que estás diciendo, articula bien, tiene que hacer una retroalimentación para que él pueda repetirlo, pero ya lo logra decir. Antes, aunque se hiciera ese proceso, no lo logra. A nivel de la palabra, en la repetición y en la palabra espontánea no hay dificultad y en la frase se evidencia una mejoría teniendo en cuenta los aspectos mencionados en la parte polisilábica y dífonos. A nivel de la debilidad, puntualmente, a nivel general, es que es una población rural en donde no tiene acceso a una educación como en la parte de la ciudad y que también algunas veces los papás no tienen tanto tiempo para dedicarle a sus niños, ya que se encuentran en el campo, que requiere demasiado tiempo, demasiada energía, y llegar a la casa y pues no tienen el tiempo para dedicarle al niño. Entonces eso es una debilidad. Una fortaleza fue que se dieron diferentes estrategias y también la institución está dispuesta a apoyar ese proceso cuando los padres no logren realizar los procesos de manera independiente en casa. Una amenaza, pues el Wi-Fi, que a veces es muy intermitente, entonces a veces era muy difícil la comunicación con el niño, sin embargo se logró. Y una oportunidad fue que el colegio está comprometido con incrementar el desarrollo de las habilidades comunicativas y el lenguaje de los niños en general. Como anexos se entregaron la cartilla, digamos que este es un ejemplo de la exposición que se realizó, y se entregaron recursos didácticos como la aplicación de 9 letras para que los niños y el profesor tuvieran acceso a las diferentes estrategias y a los diferentes mecanismos online que tenemos actualmente por el cual los podemos apoyar. Muchísimas gracias y pues eso fue como a nivel general lo que realicé en mi práctica. Que tengan linda tarde, hasta luego.